de Citología del Hospital General de León y profesora de la Universidad de Guanajuato. Bienvenida, doctora, y muchas gracias también a nuestros panelistas por su participación. Sean todos bienvenidos. Gracias, Vanessa. Agradezco la invitación y para mí es verdaderamente un honor y un placer estar en este panel tan interesante. Bueno, a continuación voy a presentar a las panelistas y comenzaré hablando de la doctora Lucely Cetina. Ella es médico cirujano general, médico internista, médico oncólogo, maestra en ciencias médicas y odontológicas de la salud y doctora en ciencias biológicas y de la salud. Además, forma parte del cuerpo de investigadores en ciencias médicas del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 2. Funge como tutora de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México y también es evaluador de proyectos en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Cabe mencionar que es conferencista nacional e internacional, autor y coautor de 72 artículos científicos en revistas indexadas y 17 artículos en revistas no indexadas y de difusión. Actualmente participa como investigador principal en 8 proyectos de investigación y protocolos y es miembro de las siguientes sociedades: Tumor Study Group, International Gynecology Cancer Society, American Society of Clinical Oncology y es miembro titular de la Sociedad Médica del Instituto Nacional de Cancerología. También es responsable del programa Modelo Integral para la Atención del Cáncer Cervicuterino localmente avanzado y avanzado en el Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenida, doctora Lucely. A continuación presento a la doctora Elsa Díaz. Ella estudió Medicina General y fue reconocida con mención honorífica por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en ginecobstetricia y bioética y cuenta con una maestría en bioética por la Universidad Anáhuac. Cuenta además con un diplomado de colposcopía, laparoscopía, bioética, además de haber realizado curso de alta dirección empresarial del Instituto Panamericano de Alta Dirección Empresarial IPADE y el de dirección en servicios en la misma institución. Ha participado en protocolos de investigación sobre virus del papiloma humano y planificación familiar. Actualmente es director general del Grupo Especializado en Salud Femenina, GESFEM, investigador asociado en la Universidad Anáhuac, coordinadora del Comité de Gestión y Seguimiento de los Comités FEMEGO-COG. Ocupa la posición de tesorero del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia AC, la COMEGO, y forma parte de la mesa directiva en el periodo 2021-23. También es segunda secretaria de Federación Internacional de Colposcopía y Patología Cervical. Además, es titular del curso online del Diplomado Latinoamericano de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía de la Universidad Anáhuac. Buenos días, doctora Elsa. Un gusto. Hola, ¿cómo están? Es un placer estar aquí. Y finalmente quiero presentar a Mayra Galindo. Mayra, entre otras cosas, es una apasionada de su trabajo y gusta de apoyar causas sociales. Su compromiso por la defensa de los pacientes inició en 1979, año en que su labor altruista la llevó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, en el que se desempeñó durante 17 años, ocupando la presidencia. Su gestión se ha caracterizado por preservar los valores básicos, como no olvidar el sentido humano de la organización, el apoyo al paciente con grandes necesidades, sin ninguna protección social y de limitados recursos económicos, así como la lucha constante para mejorar las condiciones de atención para quienes viven con cáncer. Actualmente es directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, AC, y representante de redes sociales e internacionales como la Red Alianza Latina, el Movimiento Latinoamericano para Cáncer de Próstata y de la Coalición Mexicana para la Salud Mamaria. Es fundadora de la Red contra el Cáncer y del Movimiento Juntos contra el Cáncer, integrado por más de 60 organizaciones cuyo fin es incidir en las políticas públicas para tener un sistema de salud más justo y equitativo. Es representante de la voz del paciente en la Fundación Mexicana para la Salud, FUSALUD, y forma parte del equipo del Consejo en el Grupo Internacional de Experiencias de Organizaciones de Pacientes y EEPO.
Hola Mayra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todas. Bueno, pues vamos a comenzar el panel. Y bueno, como introducción me gustaría decir que el cáncer cervicuterino ha tomado cada vez más relevancia en los temas de salud de la mujer. Este tipo de cáncer ha generado un impacto relevante en el entorno social, de salud y económico, y no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y para conocer más acerca de este tema, comenzaremos a platicar acerca del contexto de este tipo de cáncer en nuestro país. Y para comenzar, me gustaría hacerle un par de preguntas a la doctora Lucely Cetina. La primera de ellas sería, ¿cuál considera que es el impacto de este tipo de cáncer en las mujeres mexicanas? Y en segundo lugar, en relación con los cánceres ginecológicos, ¿en qué lugar se encuentra? Bueno, pues muy buenos días, gracias por la invitación. Empezaré por la segunda pregunta y luego me regresaré a la primera, porque el cáncer cervicuterino, como usted mencionó, doctora, es un problema de salud en el mundo y en México. Es el cuarto tipo de cáncer ginecológico más frecuente en mujeres en edad reproductiva en el mundo, ocasionando 604,000 casos aproximadamente anuales por año y 341,000 muertes a nivel mundial. En México sigue siendo la segunda causa de cáncer y la segunda causa de muerte en mujeres en edad reproductiva. Al año tenemos entre 9,000 y 9,500 casos de este tipo de cáncer y fallecen aproximadamente entre 4,500 y 5,000 pacientes por año por esta enfermedad. Desafortunadamente, el impacto que tiene en nuestro país es muy importante y el impacto es en la salud de las mujeres mexicanas, a nivel social, porque afecta a toda la población, afecta a las mujeres y por lo tanto también afecta a todas las familias que son parte o pilares fundamentales de las familias, vaya la redundancia. Por otro lado, el impacto también, como usted lo mencionó, es político y económico importantemente, dado que este tipo de cáncer es, al igual que todos los cánceres, es un cáncer muy costoso y por lo tanto es mejor prevenir que llegar en etapas muy avanzadas. Por lo tanto, el impacto que tiene el cáncer cervicuterino en las mujeres mexicanas es muy importante y no debería de llevar a menos límites. Gracias. Sí. Gracias, doctora Lucely. Ahora quisiera preguntarle a la doctora Elsa Díaz otro par de preguntas. En primer lugar, ¿qué papel juega el virus del papiloma humano en el cáncer cervicuterino y cuáles son los factores de riesgo para adquirirlo? Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la infección por virus de papiloma humano es una de las infecciones más frecuentes de tipo vírica que afectan al sistema reproductor genital. Esta infección por virus de papiloma humano puede afectar tanto a hombres como a mujeres, y esto es bien importante porque a veces tenemos que quitar ciertos mitos de que solamente el varón es el transmisor o es el responsable, y ambos sexos somos los responsables. Puede presentarse este tipo de infección en forma además recurrente, es decir, lo adquirimos y podemos tener picos de infecciones de virus de papiloma humano posteriormente, es decir, yo me infecto a los 20 años y a los 45 años puedo volver a tener otra posibilidad de tener o diferentes tipos virales o tener una infección recurrente. Es importante también reconocer que podemos tener infecciones donde se puede presentar como pequeñas verrugas, y esto generalmente se va a asociar a virus de papiloma humano de bajo riesgo, pero existe dentro de este grupo de infecciones virales otro grupo que son infecciones virales de alto riesgo. Generalmente, para que se presente un cáncer cervicuterino, es necesario que haya persistencia, es decir, que esta infección sea crónica
y que además se presenten otros tipos de factores de riesgo, además de un virus de alto riesgo. Estos factores de riesgo, ¿a qué me refiero? Son todos aquellos aspectos que van a hacer posible que se incremente la posibilidad de una infección o de una enfermedad. Y podemos tener diferentes factores de riesgo para diferentes cánceres o en diferentes enfermedades. En este caso, para las enfermedades que causan cáncer o los factores de riesgo que causan cáncer, son, por ejemplo, el tabaquismo. Sabemos que tenemos el doble de riesgo de desarrollar un cáncer cuando tenemos una paciente o una mujer que fuma. Es también muy importante comparativamente con aquella que no fuma. El inicio de vida sexual activa. Se habla de incrementar 2 veces más el riesgo en aquellas mujeres que iniciaron su vida sexual a los 16 años, por ejemplo, comparativamente con aquellas mujeres que lo iniciaron a los 21 años. La multiparidad. Se habla también de que cuando tú tienes más de 3 hijos, tienes una situación de mayor riesgo para un cáncer cervicuterino, así como también tener más de 3 parejas sexuales y aunado a esto, la adquisición de infecciones de transmisión sexual, que son otro factor que van a ayudar al desarrollo de cáncer cervicuterino. Podemos hablar también de que otro factor es un factor social, y son aquellas mujeres con de bajos recursos, donde el acceso a los servicios médicos están limitados. También otro de los factores y de los más importantes, entonces, necesario para el desarrollo del cáncer, es el virus de papiloma humano de alto riesgo. Muchas gracias, doctora Elsa. Son datos muy interesantes. Además, a mí me gustaría compartirles que la prueba de confirmación de este cáncer por excelencia sería la biopsia. La biopsia consiste en extraer un pequeño fragmento del tejido dañado. Sin embargo, en algunas ocasiones, pues esta biopsia no es suficiente y tenemos que echar mano de algunas otras pruebas. Afortunadamente ya contamos con pruebas que nos ayudan a ver la alteración del ciclo celular y ver el daño neoplásico, como es la proteína P16. Muy bien. Ahora nos gustaría mucho conocer la opinión de Mayra. En el caso de personas, Mayra, que se acercan a tu organización, ¿tú qué consideras cuáles son las principales problemáticas a las que te enfrentas? Muchas gracias por la pregunta. Un gusto estar con ustedes. Sí quiero comentarles que nosotros tenemos 2 formas de que las personas se acercan a la asociación, principalmente hablando del cáncer cervicuterino. Nosotros tenemos una casita de interés social en la zona de Iztapaluca, que la hemos convertido en la casita de detección oportuna para poder dar un servicio muy sencillo y muy elemental a toda la zona oriente de la ciudad. Entonces, cuando las personas se acercan a esta casita, es porque realmente ya tienen alguna molestia, tienen algún síntoma, les da pena comentarlo, pues inclusive en casa, inclusive con el esposo. Entonces, tenemos esta asistencia ahí continua, donde nosotros, bueno, les platicaré después, les damos cursos y les damos esta atención. Pero mucho de este acercamiento a la casita es porque ya tienen algo, es porque saben que ahí les podemos hacer los estudios también más rápidamente, porque no tienen que esperar en sus centros de salud o en el IMSS, que a veces se les dificulta por el tiempo, por la lejanía, por el costo, en algunos casos cuando tienen que irse a lugares particulares. Entonces tenemos este acercamiento de estas mujeres en esta casita. Ahora, también tenemos en la asociación un teléfono donde realmente continuamente y más en este tiempo de pandemia hemos recibido muchísimas llamadas donde nos piden todo tipo de información, a dónde pueden acudir, quieren una segunda consulta, quién les puede dar esta información, están ávidas de información, ¿sí? Entonces, te digo, son estos 2 aspectos, uno ya como más técnico y el otro más de orientación, de consejería. Tenemos 2 personas en la oficina que enseñan a estas personas
a navegar en nuestro sistema de salud. Esto quiere decir que las orientan a con quién ir, a dónde ir, cómo ir, qué medicamentos conseguir también, porque a veces no pueden conseguir los medicamentos. Entonces tenemos estos dos temas dentro de la asociación. Pues muchas felicidades por esta gran labor, Mayra. Y bueno, retomando lo que decías sobre que ya existe mucha información, sobre todo de estos temas en las redes sociales, me gustaría preguntarle a la doctora Elsa Díaz, ¿cuáles son las recomendaciones generales que las mujeres deben seguir para prevenir la adquisición de virus del papiloma humano y la evolución a un cáncer del cuello uterino? Existen diferentes situaciones que nosotros podemos empezar a trabajar. Y yo creo que una de ellas, muy importante, es la educación sexual a nuestros pacientes. Hablar sobre los riesgos, hablar sobre enfermedades, enseñarles el uso del condón, el uso correcto. Es muy común que, de hecho, los jóvenes utilicen 2 veces o más a veces el condón, y es importante, a veces se escucha como tonto a lo mejor el decirles, el condón es para una sola relación sexual, debe colocarse antes de cualquier relación o contacto con la zona genital o si van a tener sexo oral también, ya que este virus se puede adquirir en cualquier área, como puede ser piel, y sobre todo en genitales y también en mucosas. Para que este virus ingrese a nuestro cuerpo, en este caso mucosas o piel, requiere de un pequeño microtraumatismo, lo cual se logra a través de las relaciones sexuales. Entonces, también se logra cuando modificas tú la flora vaginal, y esto también hay procesos inflamatorios que lo pueden modificar. Es por eso que un factor de riesgos es el control de las infecciones de transmisión sexual. Hay otro factor que es sumamente importante y que es el advenimiento de la vacunación. Y bueno, esta es la aplicación de algunas sustancias o una preparación destinada a incrementar la respuesta inmunológica o de anticuerpo a través de la aplicación de una sustancia. En algunos pacientes puede ser, por ejemplo, para otras enfermedades por vía oral, pero en este caso para virus de papiloma humano es inyectable. Entonces, existen actualmente 3 tipos de vacunas. En nuestro país contamos con 2, la vacuna bivalente y la vacuna tetravalente. Es decir, tiene 2 tipos virales o 2 serotipos virales de alto riesgo. Ahora, es bien importante también que nuestro público sepa que no son virus atenuados. ¿Y esto por qué es importante? Porque a veces llegan con temores si se embarazan y se la aplicaron o qué efectos puede tener, y debemos de quitar esta situación de que no es un virus atenuados, son partículas similares a virus y que son las encargadas de despertar una reacción inmunológica importante en la paciente o en los pacientes, porque la vacuna está indicada tanto para hombres como para mujeres. Pero en países como el nuestro se tienen los programas dirigidos hacia las niñas entre los 9 y los 11 años de edad o en el 5º año de primaria dentro de nuestros programas nacionales. La aplicación de la vacuna se aplica, vamos a suponer, el día de hoy, y la vacuna bivalente a los 6 meses. En el caso de la vacuna tetravalente puede aplicarse el día de hoy a los 2 meses y a los 6 meses. Estoy hablando de 3 dosis después de los 14 años de edad. Es decir, si yo tengo 11 años, 12 años, la aplicación es solo de 2 dosis. Esta aplicación no tiene prácticamente efectos colaterales severos, tiene un poco de molestia o de dolor en el brazo, que es la reacción secundaria más frecuente. Y es muy importante mencionarle a nuestro público que en realidad esta forma de vacunación va a salvar millones de vidas. Y es importante que los padres ayudemos, informemos también o nos acerquemos a nuestros médicos para una consejería adecuada. Muchas gracias, doctora Díaz. Pues a mí me gustaría complementar un poco lo que ha dicho
que es una información muy completa. Me gustaría brevemente comentarles que es importante tener pruebas que permitirán un diagnóstico oportuno. De seguro, la prueba que más conoce el auditorio es el Papa Nicolau, que consiste en recolectar células del cuello uterino y verlas en el microscopio. Sin embargo, se ha visto en los últimos años que esta prueba de Papa Nicolau tiene limitaciones y que puede dar falsos negativos. Entonces, a esta prueba pues, se ha agregado también en los últimos años una prueba más eficiente, que es la prueba de PCR para identificar virus del papiloma humano de alto riesgo. Esto pues, lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y la norma oficial mexicana 014. Muy bien, pues continuemos con nuestra charla. Me gustaría que la doctora Lucely nos comentara en qué etapas de este tipo de cáncer llegan las mujeres a buscar atención y qué podría hacer para tener un diagnóstico oportuno. Esta pregunta es muy importante y es muy desafortunado decir, o más bien es muy desafortunado, que el 80% de las pacientes que llegan por atención al Instituto Nacional de Cancerología se presentan en etapas localmente avanzadas y el 10% en etapas avanzadas. Solamente el 10% restante se presenta en etapas tempranas. Esto es difícil de entender. Desafortunadamente, cuando el cáncer llega en una etapa localmente avanzada o avanzada, desafortunadamente las probabilidades de sobrevivir son menores. Entonces, en etapas localmente avanzadas, aproximadamente tenemos un porcentaje de supervivencia del 50 hasta el 80%. En etapas avanzadas, solamente del 30%. Y en etapas tempranas, puede sobrevivir una mujer hasta en un 90-95%. Por lo tanto, es muy importante todas las medidas de prevención que ustedes han mencionado anteriormente, tanto educación, difusión, vacunas y la detección oportuna. Estoy completamente de acuerdo. Desafortunadamente, esto no solamente ocurre en el Instituto Nacional de Cancerología, sino también ocurre en todo nuestro país. El 80% de las mujeres que llegan por atención a los diferentes hospitales llegan en etapas localmente avanzadas, en donde la supervivencia es menor. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Claro, es una verdadera tragedia lo que comenta, doctora. Bueno, ya ahora me gustaría a comentar con Mayra. Me imagino que, Mayra, en tu organización realizan acciones para sensibilizar a la población en relación a este tema de salud pública. ¿Nos podrías comentar brevemente qué acciones realizan? Claro que sí, gracias. Mira, nosotros la asociación tenemos un programa que se llama de prevención y detección oportuna y esta es únicamente para informar a la población exactamente sobre los factores de riesgo y los síntomas y para que la población se entere, porque mucha gente, aunque no lo creamos, cree que nada más existe el cáncer de mama. Entonces, esto es una labor continua y en esta casita que les comento que es de interés social en la zona de Iztapaluca, aparte de dar estas pláticas a toda la comunidad, tenemos unas jornadas de detección oportuna donde se les ofrecen estudios como la que acaban de comentar, el Papa Nicolau, la revisión clínica mamaria, la colposcopía, y tenemos ya muchos años con este programa y toda la gente de esa zona ya está habituada a asistir una vez al año, por lo menos a hacerse sus estudios. A través de las jornadas que tenemos también se convoca a esta población en esta zona para recibir esto. Y realmente, bueno, pues hemos tenido, digamos, cierto éxito, sobre todo en formar el hábito, que es lo que necesitamos, el hábito de la revisión para evitar, ¿no? Hablando de cáncer cervicuterino, cuando las pacientes en estas detecciones tienen algún problema y necesitan algún estudio, o alguna cosa complementaria como una criocirugía, una electrocirugía, ahí mismo se les atiende y si tienen algún
una neoplasia, pues nosotros nos encargamos de canalizar estas personas a los hospitales generales donde puedan atenderles y darles seguimiento, ¿no? También déjame comentarte que dentro de este espacio tenemos una capacitación a líderes comunitarios. Actualmente ya tenemos más de 300 líderes comunitarias graduadas. Tenemos nuestros manuales de capacitación donde les enseñamos qué es lo que tienen que pasar a través de rotafolios, a través de, bueno, ahora ya estamos más modernos, a través del internet, para que las personas, estas líderes comunitarias, puedan pasar la palabra en toda esta zona oriente del país. Les damos sus clases, al final se gradúan, les damos un certificado y ellas son las que pasan la palabra sobre cómo detectar oportunamente los cánceres que más afectan a la población mexicana, como puede ser el cervicuterino, el de mama, próstata, testículo, pulmón e inclusive colon. Entonces, esta es otra de las acciones que tenemos, porque lo que vemos es que es necesario también empoderar a las mujeres, que sepan que ellas tienen derecho a la salud, que tienen derecho a demandar los servicios de salud, y esto lo hacemos a través de una escuela de pacientes justamente que se llama así, Mi Salud, Mi Derecho. Y también les quisiera comentar que dentro de las políticas públicas, que es otro programa que la asociación también lleva, es nuestro cuarto programa, hemos sido recién invitados a participar en la actualización de la norma oficial mexicana de cáncer de mama y estamos esperando que nos inviten a participar como sociedad civil en la de cáncer cervicuterino para que se escuche la voz del paciente. Entonces, en todo esto estamos promoviendo para que se mejoren las acciones, para maximizar el presupuesto en salud y mejorar la salud de la que estamos ahorita, en cierta forma, padeciendo. Y estamos apoyando también las recomendaciones de la OMS para que podamos reducir a tiempo la mortalidad, como nos los pide la OMS, para el 2030. Entonces, bueno, todo esto lo estamos haciendo basados en los indicadores que justo la Secretaría de Salud tenía, que son la eficacia, la eficiencia, la efectividad y sobre todo la igualdad para todas las personas. Eso es un poco también parte de lo que nosotros hacemos tanto en nuestro programa de detección oportuna como en nuestro programa de incidencia en política pública a favor de las personas que padecen, y específicamente el día de hoy, cáncer cervicuterino. Pues gracias, Mayra, muy interesante. Es una organización pues definitivamente muy completa. Es una pena que se nos está acabando el tiempo y vamos a tener que ser un poquito más breves. Y ahora me gustaría preguntarle a la doctora Elsa Díaz, dentro de su experiencia, además del conocido Papá Nicolau que ya comenté, ¿qué otras alternativas le recomendarías a tus pacientes? Gracias, Pati. Mira, hay muchísimas formas de hacer detección oportuna de cáncer y esto es bien importante que también las pacientes lo sepan. Tenemos el Papá Nicolau o la citología cervicovaginal desde hace muchos años. Esto, desafortunadamente, muchos pacientes no acuden. Y bien decía la doctora Luceli, cuando llegan en estados avanzados. Y una de las preguntas que yo siempre les he hecho es, ¿qué nos falta para tener un hábito, como bien, y retomo a Mayra, el hábito de estar yendo a nuestras revisiones periódicamente? Entonces, una citología cervicovaginal es muy rápida, no es dolorosa, se puede hacer inmediatamente en el consultorio y la respuesta la vamos a tener generalmente a nivel particular, rápido, en algunos días, mientras que en institucionales es lo que hemos tenido de problemas, a veces el tiempo que tarda en tomarse una citología. Tenemos otro tipo de pruebas, sí, tenemos citología en base líquida, tenemos también la posibilidad hoy de identificar yo les digo los dos malos, el tipo viral 16 y 18 responsables en un 70% de los cánceres cervicouterinos.
Entonces, estamos buscando a través de pruebas de identificación viral el tipo de virus que se tiene, puede tener una paciente. Sabemos que el 50% de las mujeres pueden adquirir estos tipos virales a los 3 años de haber iniciado su vida sexual. Sabemos también que lo podemos eliminar, pero es importante que sepamos que tenemos hoy pruebas que nos permiten identificar estos tipos virales. Hay otras pruebas que además nos van a identificar no solamente estos 2 tipos virales, sino otros 12 tipos virales de alto riesgo causantes del cáncer. Y tenemos hoy también, con todas estas tecnologías, la posibilidad de identificar marcadores que puedan decirnos que se está transformando la lesión que tiene un virus de alto riesgo, o que podemos descartar en aquellas pacientes que tienen, por ejemplo, una citología o un Papa Nicolau donde dice que tiene a lo mejor una infección viral y le realizamos un genotipado donde identificamos el virus, pero siempre los médicos clínicos nos quedamos con la idea, bueno, ¿esta paciente se está transformando el virus o no? Entonces, hoy tenemos pruebas de tinción dual que nos permiten identificar a aquellas pacientes que están teniendo un proceso transformativo de una lesión. Gracias, doctora Elsa. Doctora Lucely Cetina, desde la gran labor que realiza usted en el Instituto Nacional de Cancerología, ¿qué nos podría hablar sobre la importancia de un enfoque multidisciplinario en la atención de pacientes que ya han desarrollado cáncer del cuello uterino? Es completamente indispensable y necesario. Una persona con cáncer es un ente completo. Por lo tanto, no solamente necesita el tratamiento oncológico, sino necesita un tratamiento nutricional, psicooncológico y de apoyo para poder salir adelante. La nutrición muchas veces la hacen de lado, más sin embargo, este tema es fundamental para los pacientes que tienen cáncer. Por lo tanto, el tratamiento multidisciplinario de los pacientes con cáncer cervicuterino y en general de los pacientes oncológicos es necesario, fundamental. Muchas gracias, Lucely. Y ahora quisiera preguntarle a Mayra Galindo, desde las acciones que realizan en su organización, ¿cuál considera que debe ser el siguiente paso para las personas que tengan un diagnóstico oportuno? Bueno, pues mira, en realidad yo creo que los determinantes sociales son muy importantes para que estas mujeres puedan tener un diagnóstico oportuno, porque viven en comunidades vulnerables, geográficamente complicadas. Las principales problemáticas que enfrentan, a las que nosotros debíamos de estar poniendo atención, es definitivamente la falta de recursos, el desempleo, la violencia doméstica, el difícil acceso a los servicios de salud y el desconocimiento o la falta de información. Entonces, pues nosotros es lo que hacemos, ponemos nuestro granito de arena, como les comentaba en la pregunta anterior, con nuestras campañas de información, con nuestra casita de detección oportuna. Aunque sabemos que esta es una labor titánica, pues queremos, es una gotita de agua en la inmensidad de las problemáticas que tenemos. Creo que también como una sugerencia hemos desperdiciado la posibilidad de usar el radio porque no muchas de las personas a las que nosotros atendemos usan la tecnología y tienen acceso a la tecnología. Entonces, y tenemos muy diferentes Méxicos. Tenemos el México de las ciudades, México de las comunidades, México de las playas. Entonces, para acceder y realmente llegar a estas personas y subir el nivel de información y de acceso, tendríamos que estar haciendo campañas permanentes a través del radio. Creo que es una sugerencia que me gustaría que se tomara en cuenta, no sé por qué. Gracias, Mayra. Y es una pena que ya se nos terminó el tiempo, y como última pregunta nos gustaría que nos compartan las panelistas desde su perspectiva y a manera de conclusión, ¿cuál es el principal reto que consideran enfrentan las mujeres para poder mejorar el panorama de quienes están infectadas por VPH o que posteriormente van a presentar un cáncer cervicuterino? Comenzamos, doctora Elsa.
Sí, muy brevemente, yo sí quisiera decirle, el tamizaje o la detección oportuna de cáncer se lleva a cabo a partir de los 25 años. Evitemos sobrediagnósticos y sobretratamientos. Trabajemos sobre los factores de riesgo que acabamos de mencionar y que son los factores que nos ayudan a desarrollar cáncer. Acudamos a nuestra revisión ginecológica, como bien dice la doctora Luceli, la mujer es un ser integral que debemos de revisar y debemos de crear una educación. Gracias, doctora Elsa. A mí me gustaría compartirles lo que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana están recomendando para países en vías de desarrollo como el nuestro. Dicen que es el 90-70-90, para que no se nos olvide. La recomendación es un 90% de niñas vacunadas, un 70% de mujeres que tengan una prueba de prevención, recomendada principalmente como la prueba de virus del papiloma humano, y 90% de tratamiento a las mujeres que ya tienen una normalidad. Este para mí es el gran reto que tenemos como país y como Latinoamérica. Doctora Luceli, me gustaría saber su opinión respecto a esta pregunta. Es muy importante. El principal reto cuando ya llegan los pacientes con cáncer cervicuterino es el impacto que tiene en su salud. Y después es el costo para el tratamiento de las pacientes. O sea, para que las pacientes puedan ser curadas, necesitan un tratamiento multidisciplinario e integral. De otra manera, las probabilidades de sobrevivir son menores. Y no es indispensable decir que además de la prevención, la detección oportuna, el tratamiento de las pacientes que actualmente ya se encuentran enfermas es fundamental, necesariamente. Muchas gracias. Gracias, doctora Luceli. Mayra, nos gustaría que nos compartas tu opinión. Pues mira, yo veo varios retos. Tenemos el de la pandemia, que bueno, tenemos que superar los retos de la pandemia que han dejado al cáncer a un lado. Tenemos el reto del presupuesto. Tenemos un PIB bajísimo comparado con otros países, como lo dice la OCDE. Y bueno, la cosa de lo que han hablado de la vacuna, yo creo que es un reto para todos y que debíamos de aprovechar ahorita cómo se ha vacunado contra el COVID para seguir con esta tendencia. Y nosotros tenemos una iniciativa que le llamamos Código Cáncer, que es de los 30 días para un diagnóstico y 60 días para un tratamiento, y con esto evitar lo que ve la doctora y lo que ven todos ustedes diariamente, de que la persona llega tardíamente a su atención, y con eso cumplir, como tú dices, con las metas del milenio. Sí, me parece bien interesante lo que comentas, Mayra, del COVID, porque aquí en el estado de Guanajuato el año pasado solamente logramos tamizar al 30% de las mujeres que estábamos acostumbrados a tamizar, ¿no? Y eso es pues una tragedia que a largo plazo vamos a ver reflejada. Así pues es. Bien, sí, pues hasta aquí hemos finalizado este panel. Vamos a dar lugar a